Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Secreto de las Estrellas. Espero que les haya gustado los programas anteriores. Poco a poco estamos tratando de mejorar el contenido, ser un poco más, profundizar más en distintos temas. Y bueno, tenemos temas que les van a encantar en los siguientes programas o episodios. Vamos a hablar de Anunnakis, vamos a hablar pues de símbolos egipcios, vamos a hablar más de extraterrestres que nos han pedido hablar más, aún profundizar mucho más el tema. Pero hoy he querido hacer una pausa especial, he querido tocar un tema que no estaba, si bien estaba programado para más adelante. Y es que finalmente el coronavirus llegó al Perú y se ha armado pues un gran escándalo y se ha generado mucho conflicto, mucho problema. Estamos poco a poco, porque yo creo que aún falta, conociendo a nuestro verdadero yo en la desesperación, ¿no? Socialmente nos estamos dando a conocer en una pandemia, porque ya la Organización Mundial de la Salud ya lo decretó pandemia, ¿no? Y nos estamos conociendo, ¿no?, como sociedad. O sea, está aflorando nuestro egoísmo máximo, ¿m? Y bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Que los mercados, las tiendas y todo lo demás se está saturando de personas que están comprando elementos básicos como kits de limpieza, alcohol, mascarillas, etcétera, sin pensar que hay gente que sí lo necesita, porque, mi estimado, la mascarilla no te va a proteger del coronavirus. Si tú agarras la baranda del bus y luego te frotas los ojos, la mascarilla no te protege, ¿correcto? La mascarilla se recomienda generalmente para quienes ya tienen el mal y no puedan esparcirlo. Pero bueno, de nada te sirve el jabón, por ejemplo, si no sabes lavarte correctamente las manos. La gente generalmente agarra el jabón, hace esto, pum, lo tira y ya. No, de nada te va a servir porque hay que lavarse correctamente. Frotarse bien, hacer así, varias veces, varios segundos. Y realmente hasta ahora no entiendo por qué se acabó el papel higiénico. O sea, arrasaron con el papel higiénico. No sé qué tiene que ver el coronavirus con el papel higiénico, pero se acabó. Arrasaron con todo. Bien, pero vamos a hacer vamos a estructurar bien, un poquito mejor las cosas. Así que vamos a ver una imagen, que es la número 1, que es el comentario del Facebook del paciente 0. Sí, el paciente 0 es el primero que fue oficialmente declarado con coronavirus. ¿Qué ocurre? El paciente 0 declaró de que, muy por el contrario de lo que indicaba el gobierno, declaró que él no tenía ningún tipo de cuidado por parte del MINSA. Lo pueden ver en las declaraciones, o sea, está en su propio Facebook, ahí está la imagen. Y declaró que él bien podría salir y hacer sus cosas normalmente porque no había ningún tipo de nadie del MINSA que le esté revisando que realmente cumpla la cuarentena. Desmintió varias cosas, como por ejemplo que él insistió varias veces al ministerio para que le hagan el análisis de descarte, nadie le hizo caso. Recién 10 días después de que él llegó al Perú, el MINSA le hizo caso. Y bueno, se detectó que tenía, pero ya era muy tarde porque incluso uno de sus familiares, que era un niño, ya había ido a un colegio. Y bueno, ahí empezó todo el drama. Definitivamente el Estado no estaba preparado para esto, es notorio. O sea, no necesito... Yo no entiendo con qué... Bueno, no sé, con qué rostro pueden decir con qué cara puede venir un político a decirnos estamos preparados, confíen en nosotros, cuando todo el mundo sabe, y es más que obvio. O sea, tú llamas al 113, que es la línea del MINSA, y nadie te responde, nadie sabe nada, ni las clínicas privadas. Las clínicas privadas querían cobrar 1.700 soles por un análisis que ni siquiera era para el descarte de ese tipo de coronavirus. Entonces,
nos están mintiendo, ¿no? Y nos están mintiendo mal, nos están mintiendo no solamente los políticos, sino nos están mintiendo todos, ¿no? Y eso hace que aún se desate más las teorías de conspiración, ¿sí? Y eso se desata más, porque si el Estado, un gobierno, no es claro con lo que está ocurriendo, y nos empieza a engañar y nos empieza a mentir y nos dice confíen en nosotros, pero luego nos damos cuenta que hay evidencia que indica lo contrario, entonces no voy a confiar en el Estado. Definitivamente. No voy a confiar en el Estado. Luego del comentario del paciente cero aparecieron, bueno, en la imagen que vamos a ver, las noticias sobre el coronavirus. Hemos visto varias noticias, por ejemplo acá tenemos Expreso, ¿no? En donde lo ven a modo de broma, ¿no? Porque supuestamente pues no, Congreso virus, ¿no? Fragmentación del Congreso y es más político, la portada es más política que otra cosa, ¿no? Tenemos en la imagen 3, por ejemplo, tenemos otra portada, este es de Perú 21, Vizcarra en modo populista, ¿no? Porque justo cuando se toca el tema del coronavirus también aparece el tema de evaluar la pena de muerte para el Perú, lo cual eso demorará 2 años y bueno, eso es un tema ya meramente político. Y así tenemos imágenes de varias portadas de periódicos y ninguno, por ejemplo acá también pena de muerte, ¿no? Tenemos el peruano, más acciones contra la violencia de mujer, nada de coronavirus, ni tampoco. Acá en Correo, niño con coronavirus asistió al colegio, eso sí fue el tema del Newton, que recién el MinSal hizo caso al director, ya después de mucho insistir, ¿no? Tenemos la siguiente imagen. Como ven, SUTEP recomienda postergar clases en colegios precarios, indican cómo lavarse las manos. Bueno, podría decirse que la República está haciendo un poco mejor los anuncios, pero bueno, las noticias, ¿no? Exitosa, evalúan pena de muerte, ¿no? Como ven, ya son 7, ya en ese entonces eran 7 las personas con coronavirus. Ahora, hasta hoy a las 10 de la mañana son 17 casos. O sea, hasta hoy a las 10 de la mañana, o sea, hasta el día de hoy a las 10 de la mañana, según el diario Correo, ojo, son 17 casos. La Organización Mundial de la Salud ya lo mencionó como pandemia. Ya dijo, bueno, ya está el virus en más de la mitad de la población de los países del mundo, entonces ya es pandemia. Bien. Pero vamos a los datos, ¿sí? Hace poco vi un video de que el coronavirus había aparecido por un laboratorio que es el Pirbright Institute y que ellos habían patentado el coronavirus porque ellos experimentan con coronavirus. Bueno, esto es falso. El Pirbright Institute no es, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero no es de ellos. Ellos lo que han patentado es otro tipo de coronavirus. El coronavirus que nosotros estamos ahorita pasando es el COVID-19, que en realidad se dice que ha sido patentado en 2018, sospechoso, y se ha sido registrado y se ha estado haciendo experimentos con este nuevo coronavirus, por decirlo de alguna manera, desde el 2018-2019. Obviamente, oficialmente se dice que este virus no es de laboratorio. El gobierno chino y el gobierno norteamericano, curiosamente, se han esmerado muchísimo en repetir que este coronavirus no es de laboratorio, ¿sí? Que no es de laboratorio, que es por contacto animal, es decir, le dio un animal y eso pasó a los seres vivos por medio de un intermediario, ¿no? De un animal intermedio, es decir, le aparece al mono, luego el mono muerto le contagia o muerde a un sapo, este sapo lo fríen, se lo come el humano y automáticamente muta para que nosotros, o sea, entre el mono y el sapo,
muta y automáticamente pasa al ser humano. Esa es la versión oficial, eso es lo que nos están repitiendo permanentemente. Pero bueno, ya hubo alguien quien dijo una mentira repetida varias veces se vuelve verdad, ¿no? Miente tantas veces hasta que te crean. Y finalmente siempre ha sido así. A lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que no siempre las cosas son como nos dicen, como originalmente nos nombraron, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, el diario de Ana Frank, ¿no? Que es un caso clarísimo. El caso de Ana Frank, el diario de Ana Frank, lo voy a resumir rápidamente porque eso ya será un tema en otro momento. El papá está en juicio porque se ha descubierto que el tipo de lapicero con el que supuestamente fue escrito en el diario por la niña no existía en esa época. ¿Correcto? Es más, la placa que estaba en el museo de Ana Frank ha tenido que variar algunas cosas por una orden judicial. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta o se dieron cuenta o al parecer la niña no escribió el diario, sino fue el padre y al parecer el padre pirateó el libro de otra persona, de un libro de ficción. Lo que pasa es de que quedaban muchas interrogantes alrededor del libro, entonces decidieron investigar y se descubrieron varias cosas. Una de ellas es que el tipo de lapicero no existía en la época de Ana Frank. Entonces, pero sin embargo nosotros teníamos la idea, no nosotros, pero mucha gente también ha enseñado la idea de que la pobre niña había estado sufriendo dentro de un mueble, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esto, bueno, pues no, así no fue, tan así no fue. Entonces, si eso ha ocurrido, nos enseñaron de que Estados Unidos había vencido a la Alemania nazi, cuando sabemos que esto es mentira. Fue la Unión Soviética quien venció a la Alemania nazi, fueron los primeros en llegar a Berlín. Ahora lo sabemos. Y todos aquellos que han querido desmentir o decir una verdad a lo largo de la historia, o que nosotros considerábamos que era verdad, pero en realidad era mentira, han tenido muertes raras, ¿no? Vamos con el caso de John F. Kennedy, ¿no? John F. Kennedy denunció que habían grupos secretos dentro del gobierno, que habían personas no gratas dentro del gobierno y que se aprovechaban del gobierno y del dinero y del oro y de las reservas federales y de la fabricación del dinero. Denunció grupos masónicos, dio un discurso en donde él realmente aclaró y dijo: existen sociedades secretas y grupos secretos que quieren gobernar el mundo. Eso lo pueden ver en YouTube. O sea, ustedes entran a YouTube, ven el último discurso de JFK de Kennedy y lo van a encontrar subtitulado y se van a dar cuenta que dijo un montón de cosas que todo el mundo sospechaba y que creía que eran mentira y que a quienes lo afirmaban eran locos. Y días después, poco tiempo después, en medio de la calle, delante de una multitud enorme, alguien le dispara en la cabeza y hasta ahora nadie sabe quién fue, ¿no? Patton, el general Patton, un gran héroe de Estados Unidos también, igual, ¿no? Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, él declaró de que no se podía, que Estados Unidos había equivocado y que había luchado contra el enemigo equivocado. O sea, nosotros, Patton consideraba que los nazis, los alemanes, eran el enemigo equivocado, que se debió combatir la Unión Soviética, más no a los nazis. Y días después tiene un accidente de tránsito en el que muere y que, bueno, fallaron los frenos, ¿no? Días después de decir esto. ¿Qué les puedo decir? Entonces, hoy en día hay mucha gente que dice: no, está loco, ¿cómo puedes decir de que el coronavirus puede haber sido un ataque biológico, puede ser hecho en laboratorio? Uno ya no sabe. Han habido tantas veces tantas veces los gobiernos han engañado y tantas veces, no solo los gobiernos, sino grupos secretos que hoy sabemos que sí existieron y que existen, ¿no? Han mentido. ¿Por qué no mentirían ahora? ¿Por qué no nos mentirían? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser de que el coronavirus se pueda haber escapado o es un experimento? Más que para eliminar la mitad de la población, que yo creo que el coronavirus pues no es en gran medida
O sea, lo que hace sospechar de esta pandemia o pandemia no es el efecto que genera en las personas, sino el caos que genera en los países. O sea, el coronavirus lo que más ataca no es a las personas. Obviamente hay personas que mueren por el coronavirus, pero son mínimas. Yo les voy a mostrar, porque tengo la data acá, de la cantidad de personas, fallecimientos por día en el mundo a causa de enfermedades. ¿Sí? La primera es tuberculosis, con 3.014 personas al día mueren en el mundo por tuberculosis. Luego por hepatitis B, 2.500. Neumonía, 2.000. VIH-Sida, 2.000. Es decir, más gente muere por tuberculosis que por VIH. Luego viene malaria, el shigelosis, que es una especie de diarrea en los niños. El shigelosis es una enfermedad medio extraña, poco conocida en realidad, pero que mata a 2.000 personas al día y la mayoría son niños. Ataca directamente niños, ¿no? Es más fuerte que la malaria, obviamente, ¿no? Está el rotavirus, ¿no? Y está la influenza, ¿no? Bien, la influencia, al igual que el shigelosis, perdón, también es una especie de resfriado que que generalmente ataca a los niños de bajos recursos. Ahora, ¿por qué ataca solamente? ¿Por qué? Porque esos niños están malnutridos, ¿sí? Ataca generalmente a niños que no están bien nutridos y que ataca generalmente a países, pues, pobres, ¿no? Zona de la India, por ejemplo. En la India hay muchos niños que hay mucho problema con la infancia y la malnutrición. Dios no quiere un día llegue eso acá al Perú y no, la mitad de la población se va al tacho porque la mayoría está malnutrida, ¿sí? Está, bueno, el norovirus, que es el bicho del vómito, como les dije. Está la tosferina, mueren 440 personas al día. Y así sucesivamente. Está la tifoidea, el cólera, el meningitis, la sarampión. La rabia mata más gente que el coronavirus, ¿no? La fiebre amarilla. Y casi al final está el COVID-19 coronavirus, que mueren 56 personas al día por el COVID, ¿no? De ahí vienen, bueno, pues otras enfermedades, ¿no? Como el SARS, el ébola. El ébola mata menos personas, mueren 5 al ébola, mueren 5 personas en el mundo por el ébola. Es decir, el COVID-19 o el coronavirus es un poco más peligroso que el ébola. Lo que sucede con el ébola es que se ha luchado bastante en África para erradicarlo, pero el ébola era brutal. Yo he visto la forma en la que mueren las personas y cómo se contagian y cómo es el proceso del ébola. Es terrible, terrible, porque incluso tienen que quemar a los... Hay algo que tienen en común el ébola y el coronavirus, y es que ambos se dicen desde el inicio que salieron del laboratorio, que son experimentos de laboratorio. Y lo que tiene el ébola y el coronavirus también es de que las primeras zonas en las que atacaba eran zonas de extrema pobreza, ¿no? Sobre todo el ébola, de extrema pobreza, en el África, ¿no? Ahora, el ébola es terrible, o sea, se te licúa toda la parte interna del cuerpo y empiezas a llorar sangre, a botar sangre por la boca. Es atroz la muerte. Y es tan contagioso que incluso el cadáver, después de que muere, lo meten en un saco y lo queman. Es algo que supuestamente han estado haciendo también por medida cautelar los chinos, en algunos países también. Sobre todo los chinos, se dice que han estado quemando cadáveres para que no se contagie del coronavirus. Lo cual yo considero que es un poco falso. Yo creo, y es una opinión muy personal, y hay muchas personas que opinan lo mismo, que son teorías, que lo hacen para que no se pueda contabilizar o realmente saber cuántas personas exactamente han fallecido por el coronavirus, ¿correcto? Esta es una manera como que de opacar el problema un poco, ¿no? Pero bueno, en China la cuarentena ha sido brutal, pero al parecer han tenido resultados, ¿no? Lo curioso de todo esto es que la economía en China se ha recuperado enormemente. Se dice que China, a raíz de que
los tigres de la economía de Wall Street, empezaron a vender todas sus acciones de las empresas chinas, de las empresas en China, pues China aprovechó para comprarlas y luego que se solucionó el problema subieron y ahora han recuperado China como país, ha recuperado la gran mayoría de empresas europeas en China, es decir, son accionistas, por no decir mayoritarios, del 40, 50%, 60% incluso. Eso nos demuestra pues que la estrategia de gigante chino ante el coronavirus fue muy buena, o sea, al final no le fue tan mal. Ahora hay que ver cuánto es lo que realmente están ganando y cuánto están perdiendo a nivel mundial. Como les decía, el coronavirus, el problema no es tanto lo que puede afectar a las personas, porque la mortandad, como ya hemos visto, es muy baja, sino yo creo que el coronavirus, si ha sido creado por algún laboratorio, si ha sido creado, yo creo que ha sido pensado más para el tema económico, ha afectado económicamente. Uno de los países que más ha sido afectado ha sido Italia, por ejemplo. Y luego vamos a ver por qué. En el video, en el 15, que vamos a ver ahorita, Italia se ha declarado en cuarentena, ¿no? Primero empezaron tímidamente a decir, no, mejor uno que otro pueblito primero, vamos a tratar de controlarlo de manera democrática, pero sabemos pues de que la democracia no funciona y han tenido que obviamente cerrar todo Italia por el hecho de que la gente salía de un pueblo y migraba a otro y contagiaba y contagiaba y contagiaba, entonces se descontroló todo, ¿no? Entonces, en Italia sí están mal, o sea, sí los casos han crecido bastantes, ¿no? Es curioso porque este virus ataca generalmente la tasa, el índice más alto de mortandad es para personas de edad bastante avanzada, ¿no? 50 años, 60 años, 70 años y que tienen problemas respiratorios o que tienen la inmunodeficiente o el sistema inmune muy golpeado, ¿no? O ni siquiera niños, sino ya adultos, ancianos, ¿no? Y justo en Asia aparece, ¿no? En donde la mayoría de la población es adulta, ¿no? Ya son personas ya de avanzada edad. Hay una sobrepoblación. No quiero pensar mal. Pero en Italia la economía obviamente ha sido golpeada totalmente porque Italia generalmente vive del turismo y han tenido que cerrar todos los vuelos, todos los museos, todas las iglesias, todo. Entonces ha sido un golpe económico el coronavirus. Más que por las personas que han fallecido, ha sido un golpe económico. O sea, si un laboratorio realmente ideó este virus y realmente fue programado, qué mente más maestra, porque la verdad, realmente, eh, realmente pues la economía mundial ha cambiado un montón y la realidad de la economía mundial ha cambiado un montón con el tema del coronavirus. Entonces evaluemos esa parte, no evaluemos tanto el tema de la histeria colectiva que ha ocurrido hasta en las mejores familias, ¿no? Yo les decía, en el Perú el peruano ha demostrado su egoísmo, pero yo creo que no es el único país, ¿no? Yo tengo reportes de, por ejemplo, en Noruega ha ocurrido lo mismo que acá en Perú, la gente ha desabastecido todo. Australia no hay papel higiénico, o sea, y lo más curioso es que todos tienen como un papel higiénico, ¿no? Papel higiénico y alcohol, es lo primero que la gente... Y bueno, en Venezuela también igual tuvieron una época sin papel higiénico, no específicamente por el coronavirus, sino por un virus mucho más feroz, que es el comunismo, ¿no? Un neomarxismo. Pero bueno, ese es otro tema, más político, esto es un programa político. Pero habría que ver. Muchas economías de muchos países están bajando. Habría que ver quién se beneficia. O sea, quién se beneficia realmente con estos golpes económicos a cada país. Como Europa, como Italia. ¿Quién se beneficia? ¿No? Hace poco la empresa de Soros compró acciones, el 40 y tantos % son acciones de una empresa de juegos. Luego de que esta empresa bajaran los precios de sus acciones porque salió un juego malo, ¿no? Un juego fallido, o sea, malo en calidad. Y Soros compró el 40%, si mal no recuerdo, de estos juegos.
de esta empresa de juegos de computadora en la época justo del coronavirus, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? No solo eso, el precio del petróleo ha disminuido un montón. El precio por barril de petróleo ha disminuido un montón, un montón. Se dice, no tengo ahorita la cifra exacta, pero se dice que ha llegado a un promedio de 25 a 30 dólares por barril. No es nada. Se ha desplomado la economía en varios países. En Estados Unidos ha tenido que tener un control, un intervencionismo económico. O sea, se ha tenido que intervenir para que no cayera la bolsa. Entonces, yo creo que lo del tema del coronavirus, yo creo que ha sido un juego más económico que de control de la población, como muchas personas que hablan del tema de conspiraciones mencionan, ¿no? Porque si fuera así, pues si fuera un tema para controlar la cantidad de la población, porque hay un proyecto de la ONU, si mal no recuerdo, que habla de controlar la población, hay personas, hay empresarios, tal como ya lo mencionamos hace un tiempo, que se dedican al estudio del control de la población, es decir, que estamos sobrepoblados, o sea, hay personas, hay empresas que creen que en el mundo hay una sobrepoblación, ¿correcto? Entonces hay que regularlo. En nuestro primer programa yo les recomendé que lean Inferno. Les recomiendo que primero vean la película, ¿no? Para que tengan una idea. Es muy real este tipo de cosas. O sea, no es un tema... A ver, la información que yo les doy, cabe recalcar que es real. O sea, no es información que hay, se sospecha, ¿no? Ahora bien, hay un tema muy importante, ¿sí? Muchas personas me han preguntado, me dice, oye, pero pucha, Enzo, ¿realmente crees que podría ser adrede el tema del coronavirus? ¿Por qué no podría ser simplemente, no parece, porque parece que, o sea, ¿por qué no podría ser simplemente un tema viral, una nueva enfermedad que aparece, ¿no? Producto del animal, como dice oficialmente, ¿no? Porque hasta ahorita no hay sospechas de nada, no parece nada. Bien. Hay un capítulo en El Conde de Montecristo que habla específicamente de esto, algo muy similar, cuyo autor está involucrado en muchos temas esotéricos, en muchos temas de simbología. Y El Conde de Montecristo, pues para mí en lo personal es un libro que tiene un contenido esotérico enorme, enorme, enorme. Tiene un contenido social, cultural, que se aplica a cualquier época. En uno de los capítulos del Conde de Montecristo, ojo, él habla del veneno. ¿Sí? El Conde de Montecristo era un experto, bueno, aprende el tema de cómo fabricar venenos, porque había estado en Oriente, había estado en varios países donde se fabrican venenos. Una de las personajes, mujer, le pregunta qué tan seguro es envenenar a alguien, ¿no? O sea, qué tan seguro es matar a alguien con veneno sin que nadie se entere. O sea, lo menos rentable que podría existir es darle veneno a alguien porque inmediatamente la policía pues sospecharía directamente, ¿no? O sea, si yo enveneno a mi esposa, van a ver que yo tengo el olor del producto y van a detectarle a ella el producto, entonces van a saber que ha sido envenenado. A lo que el conde de Montecristo le responde fríamente, ¿no? Le dice, la habilidad de la persona que realmente quiere hacer daño, ¿no? Le dice, está en que esta persona debe dominar, manejar la causalidad y cada movimiento de la naturaleza. Es decir, que parezca todo natural para que tenga un mayor efecto. Y la explicación es así de simple, ¿no? Si un esposo envenena a una esposa, a su esposa, y viene el forense y le hace los análisis, se va a ver que hay una sobredosis de algún producto químico. Pero imagínense esto, le dice el conde de Montecristo. Imagínate que hay un granjero
que riega permanentemente con veneno sus verduras. Estos vegetales, cuando ya crecen, que están con el producto, con el amoníaco, con el sulfato o con lo que fuese, los cosecha y se los da de comer a su conejo, ¿sí? Luego el conejo obviamente muere por envenenamiento después de uno o 2 días, ¿no? Porque obviamente ha comido el producto envenenado. Y las tripas del conejo se las da a su gallo, ¿sí? Para que el gallo coma partes del conejo, para que lo picotee. Este gallo es atrapado por un ave de rapiña, come el ave de rapiña, a los días muere y cae sobre el mar. Esta ave de rapiña muere y cae sobre el mar. Las anguilas, al sentir y tener gusto por la carne, comen al ave esta. Esta anguila es capturada por pescadores y se la dan de comer a una persona muy importante. 15 días después, esta persona muere por cólicos estomacales y porque le colapsa el hígado. Cuando viene el forense, simplemente decreta que murió por un problema de hígado o por un problema de páncreas o estómago. Le reventó el estómago, le cayó mal el animal, estaba envenenado quizá. Y nunca se sabrá directamente que hubo todo un proceso para asesinar a esta persona. Ese es un ejemplo que lo tiene el Conde de Montecristo y lo explica claramente. Y bueno, más adelante algunos autores, como Camus, por ejemplo, o como generalmente Camus o Kafka también habla de esto, indican que las élites, por llamarlo de alguna manera, o los grupos que realmente quieren hacer daño a un país o a un continente o a lo que fuera, no van a ir pues y directamente van a ir y hacer el daño directamente y dejar el virus ahí. Yo fui, ¿no? Hay maneras de manejar. Y yo creo que si existe realmente un grupo de personas que quiere realmente hacer daño y hacer experimentos de este tipo, como el coronavirus, por ejemplo, pues lo harían así, ¿no? Lo harían de esta manera. Ojo, estamos hablando del Conde de Montecristo, un libro escrito hace muchísimos años, ¿no? Y que ha servido de ejemplo para muchos otros autores y que muchos otros autores pues han hablado sobre eso, ¿no? Han hablado y específicamente de ese capítulo, de los venenos, y lo han comparado con lo que pasó con la peste, lo han comparado con lo que pasó con el cólera, lo han comparado con lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Para todo es aplicable. Para muchas cosas que han ocultado los gobiernos oficialmente. Entonces, como da para pensar, ¿no? Da como para pensar bastante, diría yo. Bastante. Ahora bien, vamos a dejar un poco el tema de las conspiraciones de lado. Y vamos a ver el video 16, en la que la cuarentena en China realmente al parecer ha funcionado, ¿no? Es un video 16, sí, el video 16 ha funcionado. Como podemos ver, está totalmente vacío todo, totalmente vacío, totalmente vacío todo. Y al parecer ha funcionado. Desde el 23 de enero. Los casos de coronavirus y de contagio que tiene China ahorita son casos que han venido del extranjero. O sea, son extranjeros que han entrado a China y que ahora pues están en China. Pero ahorita todo está controlado, ¿no? Esas son las zonas que estamos viendo, son las zonas que han sido cerradas. Wuhan, sobre todo, que es el punto cero o el más afectado, ¿no? El más afectado por el coronavirus, ha sido controlado. Ahora estamos hablando de poblaciones enormes, o sea, estamos hablando de un pueblo, por ejemplo, 60 millones tiene la población de Italia, ¿no? Entonces, o sea, todo Italia tiene lo que un pueblo o una zona de China tiene. Entonces estamos hablando de que son un montón y los han encerrado a todos. Entonces yo creo que si ha funcionado en China, ¿por qué no podría funcionar en Italia?
Obviamente las restricciones a la democracia italiana es distinta a las restricciones de la democracia china, obviamente. Ahora estamos hablando de democracia china entre comillas, ¿no? El tema del debate de si es democracia o no lo que hay en China, bueno, eso es un aspecto político. Pero al parecer ha funcionado y lo están copiando en otros países, no solamente Italia, hay otros países que ya se han declarado. El Salvador, si mal no recuerdo, El Salvador, si mal no recuerdo, ya declaró también cuarentena. Bien, vamos a ver el 17, que son el video 17, que son datos sobre el coronavirus, que son muy importantes. A ver, en este video lo que podemos ver, o lo que la prensa generalmente está hablando ¿es alarmismo o es realidad? Y cae a pelo con lo que está sucediendo hoy en día en el Perú, ¿no? El marketing que se le ha dado a este virus es espectacular, sospechosamente bueno, ¿no? El dengue mata más gente en el Perú que el coronavirus y sin embargo nadie se acuerda del dengue. Ahora, hay que reconocer que muchos presidentes, como el nuestro, están utilizando el coronavirus para un populismo espectacular, ¿no? Pero no hace nada por el dengue, no hace nada por los niños que tienen plomo en la sangre, producto de la negligencia de la minería. Yo creo que la minería irresponsable es mala. La minería no es mala. La minería irresponsable es mala. ¿Correcto? Valga la aclaración, porque yo he visto ahí mucha gente que dice, no, la minería es mala. No, la minería irresponsable es mala. La minería ilegal es mala. Ahora, en el caso del Perú, ya yendo más a un tema social peruano, los peruanos no tenemos muchas costumbres de limpieza correcta. Uno sube al sistema integrado, al metropolitano, al tren eléctrico y realmente huele feo. O sea, hay que reconocer de que muy pocos se bañan. Y si se bañan mal. O no usan desodorante. Y curiosamente, vamos a ver la imagen 18 en la que se ve Europa y la limpieza. Y ahí es donde vamos a ver por qué es que le menciono el tema de los malos olores en el Perú. Bien, como vemos en la imagen, Italia ha sido la más afectada. Esta imagen es en base a una encuesta en la que se indica, ¿no? Se les pregunta si tú te lavas las manos después de ir al baño. Los italianos a lo largo de la historia siempre han sido conocidos como no tener buenas costumbres de limpieza. No vamos a decir que son cochinos, pero no tienen buenas costumbres de limpieza. El europeo promedio en la Edad Media era medio cochinelli, ¿correcto? Vamos a decirlo elegantemente. Bueno, estamos hablando de la Edad Media también, ¿no? Que no había mucho. En muchos palacios europeos no había ni baño. Iban afuera a la calle a hacer popó y pipí. O aventaban sus heces a la calle. Por eso luego apareció la peste, ¿no? La peste bubónica. Ahora, es un mito. Se dice de que la peste bubónica apareció porque un papa o el Vaticano declaró que los gatos eran producto del demonio. Entonces arrasaron con los gatos. Entonces hubo una peste de ratas. Esto es cierto en parte, pero la gran culpable de que la peste asesinara a tanta gente y que Europa erradicara la mitad de su población con la peste fue la cochinada. O sea, eran cochinos. Aventaban su basura, su popó, su pichi y todo por la ventana y lo aventaban a las cataletas. Entonces, la cochinada es el mayor, digamos, como transmisor de la enfermedad, ¿no? De la plaga, y apareció la peste bubónica y erradicó a toda la gente, bueno, lo que ya sabemos. Bien, en la imagen, como podemos verla, hay dos marcas, que entre ellas Italia, que son el que tiene el menor porcentaje, es decir, la gente, esa cantidad de gente, ese porcentaje de gente, es la que se lava las manos, ¿sí? Entonces,
como podemos ver, Italia ha sido la más afectada. Obviamente. Es curioso, ¿no? O sea, eso te demuestra que algo tan simple como lavarte las manos después de salir del baño, hacer lo que tengas que hacer, pues hay que lavarse las manos. Y hay que limpiarse. Y el Perú tiene fama de no ser muy limpio. Si no, salgan a algunas calles, de algunos mercados, de algunas zonas, y van a ver basura por todos lados. Gente que no se lava las manos o que no conoce lo que es un jabón. Entonces, ¿tenemos para preocuparnos por el coronavirus? Por supuesto. O sea, eh, si es por un tema de limpieza, se va a propagar rapidísimo. Más que el dengue. O sea, ahorita el dengue ha muerto más personas por el dengue. Pero no sea raro que se descontrole el coronavirus aquí. Y no es por alarmar, es decir, no es por decirles, ay, nos vamos a morir todos. Porque no, el porcentaje de mortandad del coronavirus es muy bajo. Pero pensemos en dos sectores de la población que serían los más afectados y con los que sí podría haber problemas, que son las personas que son de 50 a más, de la tercera edad ya, viejitos que están mal, y los niños, ¿no? Los niños de 3 a menos años. Que en realidad el índice de mortandad de los niños es también bajo, ¿no? Más los que fallecen son personas adultas. Es más, hay un sacerdote en el Perú que se ha puesto muy grave, no sé, algunos dicen que ya falleció, otros dicen que aún no fallece. No podría dar por hecho que ha fallecido, pero sí sé que está muy grave por el tema del coronavirus y es una persona ya mayor de 50 años. Eso demuestra, y ya tenía problemas pulmonares, entonces eso ya te demuestra de alguna manera cómo funciona este virus. Entonces, no ha sabido el Estado controlar la situación, no ha tomado cartas en el asunto, nos hemos descontrolado como ciudadanos peruanos, nos hemos descontrolado totalmente y hemos ido a comprar, bueno, hemos ido, no me incluyo, han ido a comprar papel higiénico, algodón y todo, desabasteciendo a quienes lo más lo necesitan. Señores, hay personas que tienen cáncer, hay personas que tienen tuberculosis, hay personas que tienen VIH que necesitan realmente esas mascarillas, ese jabón y ese papel higiénico y ese alcohol que tú estás desperdiciando. Entonces, o sea, hay niños con cáncer que necesitan esas mascarillas. Hay niños con VIH que necesitan esas mascarillas. Y tú las estás desperdiciando. Entonces yo creo que esta pandemia está sacando al verdadero peruano, ¿no? A ese peruano que ya deja de estar orgulloso, o sea, ese peruano que ya deja de estar orgulloso de su gastronomía, deja de hablar de su gastronomía y solo piensa en él, ¿no? Eh, y sí, o sea, está aflorando Imagínense que una élite realmente esté, como dicen muchos y como a veces creo yo, que una élite realmente tenga interés en propagar un virus para controlar la población, similar al coronavirus, ¿no? Y que años más adelante se propague una pandemia similar. Créanme que el Perú va a ser uno de los más afectados con eso. Y más que nada por nuestra cultura, por nuestras malas costumbres, por ser como somos, ¿no? A veces nos ocurren las cosas y las enfermedades se propagan por ser como somos. Porque si decretaran acá yo estoy segurísimo, ¿ah? Si decretaran en el Perú una cuarentena total, la gente no lo obedece, pues. Yo necesito trabajar. Como que ya hay encuestas, ¿ah? Ya hay encuestas en las que las personas, la respuesta es, no acataría la cuarentena. Y dicen, pero ¿por qué, señor? Porque yo tengo que trabajar. Tengo 20 hijos y tengo que alimentarlos. Y tengo que vender mis sanguchitos en la calle. Y no le importa nada. O sea, otros, que es la mayoría de respuestas que he encontrado, dicen, no, yo no me haría la prueba. Y si tengo coronavirus no le diría a nadie. Yo saldría a trabajar igual. Entonces,
si esto ha sido creado por una élite, eh, está perfecto para nosotros, ¿ah? O sea, si es para controlar a la población del mundo, está perfecto con nuestra idiosincrasia, está perfecto. Cae perfecto. O sea, se las hacemos fáciles. Bueno, el tiempo ha pasado volando, realmente rápido. Las opiniones que yo he dado han sido meramente personales, mía. He querido hacer un programa especial de esto porque, por favor, no seamos alarmistas. No hagamos tonterías, no solo pensemos en nosotros, sino pensemos en la otra persona. Es decir, si hay solamente 5 frascos de alcohol, no compres los 5, pues. Compra 2, por último, ¿no? Pero no dejes a los demás, a otros que sí pueden necesitar. Hay médicos que tienen más riesgo de contagio y que se pueden contagiar y necesitan eso. Estamos demostrando, y lo que voy a decir es totalmente una opinión personal, no es totalmente personal. Estamos demostrando que siempre fuimos, que siempre somos y que siempre seremos una república bananera, ¿no? Un país bananero, un país que se enorgullece de tu ceviche, que se enorgullece de nuestra gastronomía, pero no podemos enorgullecernos, estar orgullosos de cómo somos como sociedad, ¿no? No puedo estar orgulloso yo de aquel chofer de combi que se mete en contra por una avenida, ¿no? Y luego cuando le reprochas, pues te manda a rodar con un insulto, ¿no? Así soy, pues causa, ¿no? De eso hay mucho. El yo primero, ¿no? El que yo te empujo, ¿no? El desorden para las cosas. Es increíble ver cómo en Japón, por ejemplo, por dar una comparación tonta pero notoria, forman cola, pues, después de terremotos. Y cuando a alguien le dan una botella más de agua, pues simplemente la agarra y se la da a alguien que le falte. Eso es ser civilizado. Y nosotros no, pues. Entonces yo creo que nos falta mucho. Y no estamos listos para una pandemia. No estamos listos porque los presidentes y los gobernantes que tenemos somos nosotros los que los elegimos. Entonces nosotros somos culpables de la forma en cómo nos gobiernan. ¿Por qué? Porque preferimos elegir a alguien que nos da lo que queremos a elegir a alguien que nos dé lo que necesitamos. Creemos tenerlo todo. En el Perú no hay libertad, hay libertinaje. Estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana. Y eso, para la élite que nos quiera mandar un virus, sea cual sea, está perfecto. Bueno, pues señores, la opinión es totalmente personal. Esperemos pues que el Estado, lo dudo, haga algo. Y nada, esperemos que el próximo programa mantenerlos aún cautivos. Y hablaremos de los Anunnakis, que será un tema genial porque hablaremos cosas muy divertidas que se hablan de ellos. Sobre todo de que el símbolo de la paz, ¿no? Ese triángulo invertido es símbolo de la pata Anunnaki. Va a estar muy bueno el programa. Hablaremos de extraterrestres y Anunnakis también. Bueno, muchas gracias por escucharme, por tenerme paciencia. Tenía que hablar definitivamente sobre el tema de hoy, es algo que está presente y bueno, nos vemos en el siguiente programa a la misma hora, en el mismo canal, en la misma programación y con el mismo conductor que soy yo, espero, después de todo lo que he dicho. Y nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.